La Comisión de Constitución del Senado aprobó de forma unánime en general iniciar la discusión al proyecto de reforma que inicia un nuevo proceso constituyente, organismo que entregará al país una nueva propuesta de Carta Magna. Para conversar sobre este y otros temas, estamos a esta hora junto al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlo. A ver, va avanzando esta reforma constitucional, pero no exenta de discusiones, como es obvio, y tiene que ser así en un trámite legislativo, digamos. Eso sí, aquí hay un acuerdo de los partidos con representación parlamentaria, de partidos en formación también, pero también hay movimientos, más bien partidos que estuvieron fuera del acuerdo, que van a ingresar indicaciones, que quieren cambiar el fondo. ¿Cómo lo ve usted? Avanza, pero no se puede dar nada por cerrado, ¿no? Exactamente, pero hay que considerar que lo central aquí es que hay un gran acuerdo entre los principales partidos políticos chilenos en torno a reiniciar este proceso constitucional, y que ese acuerdo sobrepasa con creces los quórum constitucionales que hay para aprobar este acuerdo, de tal manera que, sin perjuicio del derecho que tienen todos los partidos de presentar indicaciones, yo creo que esto va a fluir rápidamente y vamos a tener esta reforma aprobada para que se dé lugar a este proceso constitucional. Claro, usted alude a que con 4/7 se puede ir votando en el Senado, también la Cámara de Diputadas y Diputados, digamos, y obviamente eso es un punto que, si uno considera las fuerzas políticas que están dentro del acuerdo y se salirían todos, como así parece, no habría ningún problema, digamos, pese a que hay algunos que ingresan indicaciones que, insisto, pueden cambiar el fondo. Por ejemplo, desde Republicanos se habla nuevamente de la necesidad de un plebiscito de entrada para este proceso, cosa que fue ampliamente discutida durante todos estos meses, ¿no? Exactamente, pero Republicanos no forma parte del acuerdo, no se retiró de las conversaciones, pero ellos tienen derecho a presentar indicaciones, pero yo no le veo mucho destino, toda vez que hay un conjunto de partidos que sobrepasan con creces, como le decía, el quórum de los 4/7, de tal manera que yo creo que va a ser un proceso en la Comisión de Constitución normal, donde siempre hay indicaciones, se van a votar, no van a llegar a la sala, y espero que la próxima semana podamos verlo ya definitivamente, en general y en particular, y despacharlo a la Cámara de Diputados. Ahora, desde los partidos que están en el acuerdo se ha hablado de la posibilidad del ingreso de indicaciones, no para cambiar el fondo, no para cambiar el acuerdo, eso es distinto, sino para complementar, para especificar, para entrar más en detalle de algunos puntos que no estuvieron en el acuerdo mismo, pero sí están en la reforma constitucional. ¿Usted ve que eso sea posible y cuáles podrían ser? ¿O cuáles serían necesarios también? No sé. Siempre en la materialización de un acuerdo político hay que traducirlo en clave jurídica, sí. Y esa arquitectura jurídica es muy fina, y por lo tanto es lógico que, escuchando al CERVEL, por ejemplo, haya que hacer algunas adecuaciones, o también desde el debate surgen algunos puntos específicos que sería necesario abordar. Pero aquí lo central está acordado, lo central va a ser aprobado, lo central es lo que corre, porque hay un acuerdo político muy importante en este caso. Claro, se pueden cambiar las fechas de las elecciones, por ejemplo, eso con conversación con el servicio electoral. Ayer comentábamos, está el Día de la Madre entre medio, que tiene un aspecto práctico que no deja de ser, digamos, pero esos son no temas accesorios para nada, pero sí temas que evidentemente se pueden ir cercando en la discusión. Pero me imagino que lo importante de esta reforma es que quede todo bien claro, ¿no? Para poder seguir avanzando en este proceso, que no es nada fácil. Mire, las cuestiones jurídicas se resuelven en la discusión del proyecto, pero yo creo que lo importante es que Chile pueda tener un proceso de reforma constitucional, de tener una nueva constitución que zanje esa cuestión que está pendiente, que podamos tener un proceso transparente, limpio, adecuado, participativo, y que la gente le haga sentido esta arquitectura que se ha acordado, donde tiene sus problemas con la participación de los expertos y de los técnicos, y entonces esa va a ser tarea del Consejo Constitucional, donde tiene que tener un producto, llamémoslo así, que a la gente le haga sentido, que es mejor que la Constitución del 80, que tiene viso de legitimidad, y por lo tanto salir de esto. Eso es lo importante. Déjeme ir a ese punto. ¿Qué problemas ve usted en el Consejo de Expertos o que se podrían ir desarrollando durante este nuevo proceso? El rol de los expertos es darle sentido jurídico a los objetivos políticos que tiene que fijar el Consejo.
quien fija el tipo de sociedad que queremos tener, la forma que queremos vivir en esta sociedad, son aquellos electos por la soberanía popular. Los expertos tienen que darle forma jurídica, un consejo adecuado conforme a sus conocimientos y antecedentes a esos objetivos. Pero los expertos no son los llamados a fijar los objetivos políticos de una nueva constitución. No es ese el rol. En la medida que ellos estén dentro de ese marco, ¿sí?, yo creo que esto puede fluir. Pero si ellos quieren invadir cuestiones que no son de su competencia, ahí podemos tener algún tipo de problema. Ahora, del Consejo Experto, es difícil que no tengan una opinión política también, considerando que son los partidos políticos los que van a designar a la representante en este Consejo Comisión. ¿Cómo lo ve ahí? Bueno, los expertos tienen una postura filosófica en su vida, política, ideológica. Ese no es el problema. Es el rol que están llamados a cumplir. El rol de los expertos no es manifestar su postura ideológica, sino que dar a conocer y contribuir con la experticia que tienen en materias académicas y jurídicas, propias, digamos, de los títulos y grados que han alcanzado como para ser nombrados en esa condición. El rol que cumple el experto en este proceso. Ahora, hay que delimitar bien ese rol justamente en la reforma constitucional que se está discutiendo. Esto desde el punto de vista, senador Huenchumilla, de que quede bien explícito de que la última palabra de la propuesta de nueva constitución que se va a entregar a la ciudadanía y que va a pasar un plebiscito ratificatorio es del Consejo Constitucional y no de la Comisión Experta. Bueno, la penúltima palabra es del Consejo Constitucional, porque la última palabra la va a tener la ciudadanía mediante el plebiscito ratificatorio. Por supuesto, pero en lo que es la elaboración de la propuesta, más que la ratificación o no de la propuesta. Efectivamente, la ratificación, en la elaboración de la propuesta, la última palabra la tiene el Consejo electo por la soberanía popular, porque ellos representan el sentir de la gente y son los llamados, en su calidad de representante, a fijar los objetivos del tipo de sociedad que queremos. Y los expertos tendrán que decir cómo se logra mejor ese objetivo desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿usted ve con optimismo este nuevo proceso con respecto a lo que fue el resultado del primero? Me quedo solamente en el resultado, porque uno podría entrar al detalle de lo que fue el desarrollo, pero las cartas sobre la mesa finalmente se rechazó con un amplio margen la propuesta de nueva constitución que tuvo la Convención Constitucional. Mire, mi punto de vista de un relativo optimismo es por el hecho de que en Chile tenemos instituciones que están funcionando, partidos políticos que por mucho desprestigio que tengan son capaces de ponerse de acuerdo, y no tenemos crisis políticas como la tienen algunos países hermanos. Si somos capaces de salir de ese atolladero y hemos hecho esta propuesta y tenemos un camino de salida, eso le hace bien al país porque tiene certeza de que podemos seguir caminando con cierta tranquilidad en nuestras relaciones sociales. Ahora, le pregunto, ¿es bueno o malo, positivo o negativo, favorable o desfavorable? Véalo como quiera, senador, en ese sentido, que ya en este nuevo proceso que se va a iniciar tras lo que va a ser la promulgación de esta reforma, en los tiempos que evidentemente vamos a estar muy atentos, hay una presencia, hay que decirlo, bastante más protagónica de los partidos políticos. Los partidos políticos igual tuvieron presencia en la Convención Constitucional. Quizás no se gustaba mucho el decirlo públicamente, pero habían representantes que tenían finalmente conversaciones con los partidos. Ahora, en este proceso, como se va demarcando en lo que fue el acuerdo y también lo que se va a concretar, los partidos van a tener un rol bastante protagónico, no como partidos propiamente tal, pero sí designando expertos y expertas también en lo que va a ser la elección de consejeros consejeros constitucionales en este caso. Va a ser una relación bastante distinta, creo yo, de los partidos en lo que fue la primera etapa, ¿no? Yo lo veo como una cuestión positiva, porque la pregunta es, si tenemos una sociedad de millones de personas, ¿cómo nos organizamos para poder tomar acuerdos colectivos que sean obligatorios y que sean legítimos para el conjunto de la sociedad? La manera de canalizar eso es la organización política, los partidos políticos, esos en democracia desde hace unos 300 años. En la medida que fortalezcamos esa organización, que tengamos partidos políticos fuertes, serios y poderosos en la opinión pública, entonces hay mayor estabilidad. Eso es cosa de mirar simplemente nuestro barrio acá en América para darse cuenta que mientras más débiles son los partidos, más crisis políticas hay. Y eso es lo que yo rescato de este proceso acá en Chile.
Senador Buenchumilla, déjeme llevarle otro tema. Hace un rato estábamos informando que finalmente se definió a Erika Mayra como nueva candidata de la Suprema, en este caso, que se presenta al Ejecutivo, al Presidente de la República, para buscar la ratificación por tercera ocasión ya como fiscal nacional. En ese sentido, bueno, se llena la quina, a eso me refiero. Ahí tendrá que disponer el presidente cuál es el nombre que lleve al Senado. No sé, que en algunos senadores y senadoras se veía la posibilidad, como recomendación evidentemente con la independencia de lo que es el Poder Judicial, de que habría sido óptimo haber hecho un nuevo concurso, una nueva quina. Usted, primero, ¿cómo ve lo que puede ser esa nueva nominación y el proceso como se ha llevado a cabo en este tema? Yo creo que nosotros ahí tenemos una normativa que no es muy clara respecto de hasta cuándo podemos seguir complementando quinas si es que el Senado rechaza nuevamente la propuesta del presidente. Técnicamente se podría, no va a pasar, pero supongo, pero se podría eternizar. No hay nada en la ley que diga que esto tenga que tener un plazo o cuántas veces, si se ratifica o no. Efectivamente, por eso le digo que ahí tenemos una normativa no muy clara al respecto. Claro. Pero yo espero que esta vez el Senado pueda resolver este tema y salgamos de esto nombrando a la próxima fiscal nacional, pero además considerando que paralelamente estamos teniendo un proceso de nueva constitución que en el plazo de un año más o menos, tendría que tener una nueva Carta Magna. Y ahí podemos tener artículos transitorios donde pudiéramos tener un nuevo escenario respecto al fiscal nacional, y por lo tanto esta persona va a tener un año para posicionarse en el cargo, para ver si realmente es competente, si realmente está a la altura de los desafíos que tiene el Ministerio Público. Si no, la nueva Constitución va a cambiar esta situación, simplemente porque se trata de democrática y no electa, por lo tanto podrá ser el periodo si así se estima. Usted pone un buen punto sobre la mesa tomando los dos temas que estamos conversando, porque finalmente, recordemos para quienes nos ven, el cargo de fiscal nacional dura 8 años. Se está hablando de la posibilidad de en el futuro cambiar lo que es la nominación o cómo se nomina al fiscal o la fiscal nacional, pero como va a haber un nuevo proceso constitucional, donde también en el anterior hubo cambios relevantes al Poder Judicial, quizás no será de esas profundidad, digamos, pero igualmente podría la persona que asuma como fiscal nacional tras ser ratificado por el Senado tener menos tiempo para hacer cambios y asumir ese cargo. Si, por ejemplo, el Consejo Constitucional en su propuesta establecería que dure menos tiempo o que sea distinta la función. O sea, aquí evidentemente esto no es baladí, digamos, en términos de cuánto se demore en finalmente tener un fiscal o una fiscal nacional para el Ministerio Público. Yo creo que este fiscal, hombre o mujer, va a ser de transición, porque va a tener un año para desplegar sus potencialidades y ver qué hace en definitiva con el Ministerio Público, y si eso satisface o no al Consejo Constitucional en este debate político que vamos a tener respecto a la nueva Constitución. Y entonces va a tener una cierta espada encima de ella o de él, sí, respecto de su trabajo como fiscal nacional, y a lo mejor en la nueva carta, digamos, se cambia el sistema. Y además considerando que en el Senado hemos tenido ya 2 veces, espero que la tercera sea la vencida, como se dice popularmente, y por lo tanto eso va a ser un tema en la discusión constitucional, no me cabe duda. Oiga, senador, me queda un minutito, quiero llevarle a otro tema, agradeciendo por supuesto esta conversación como siempre con Canal 24 Horas y su disposición. El gobierno está evaluando la creación de una cárcel especial para integrantes de los pueblos originarios. Esto se ha dado desde parlamentarios a nivel bastante transversal por lo que he podido leer, para más bien cumplir con lo que exige la norma de la OIT, la 169. ¿Usted está de acuerdo con esto? Hay miradas críticas en términos de que esto no debería ser así, en términos de que hay una diferencia, en términos de la igualdad de derechos, varios puntos. ¿Cómo lo ve? ¿Es una discusión que tiene que darse y si efectivamente hay que concretar esto? Esta es una nueva discusión en Chile. Nunca los pueblos originarios habían planteado un tema de esta naturaleza. Estamos hablando de construir una cárcel especial. El convenio 169 trata esta materia, pero no específicamente de una cárcel especial. No lo dice en explícito, digamos, ¿no? No lo dice derechamente. Lo que dice es que cuando se trata de penas de encarcelamiento, se deberá preferir si hay penas alternativas. Ya. Y en la medida que haya penas alternativas, tendrá que optarse por esa. Pero yo creo
que sería bueno que se leyera adecuadamente por parte de los que están trabajando este tema el convenio 169, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre este y otros temas, y en consecuencia pensar que hay que hacer la consulta necesaria conforme al convenio 169 para recabar la opinión de los pueblos originarios. Entonces yo digo que el tema en discusión vale, pero no es tan simple y sencillo de resolver. Se salta es un poquito más complejo. complejo. Sí, se salta un paso en ese sentido, senador Huanchumilla. ¿Debe haber primero una consulta a los pueblos originarios con respecto a esto? Porque la consulta tiene que hacerse una vez que se tenga definitivamente la decisión tomada de qué estamos hablando. Ya. Y la consulta tiene que ser en concreto, en consecuencia, al final de la decisión política que tome el gobierno. Claro, esa decisión la toma el gobierno. De hecho, la ministra Ríos dice que se está evaluando en términos de si es factible o no, si se debe hacer o no, y también si es viable en términos de recursos, por ejemplo. El Ejecutivo es el que tiene que tomar la decisión. En este caso eso no requiere ley y por lo tanto es una decisión política que el gobierno tiene que ponderar, escuchando a las partes y sabiendo que en definitiva va a tener que hacer la consulta respectiva a los pueblos originarios. Bien, senador Huanchumilla, como siempre agradecerle estos minutos aquí con nosotros, con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.